a continuación tenemos la ponencia titulada Investigación, Acción, Memoria y Transformación de los Territorios por parte de Iván Ernesto Roa Ovalle. Iván Ernesto, buenas noches. Puedes abrir tu micrófono. Hola Beatriz, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Gracias por estar en este espacio, por acompañarnos. Igual como hemos tenido la dinámica con la profe Viviana, nos gustaría que te presentaras, que nos contextualices acerca de tu trabajo, quién eres, y empieces pues con tu presentación. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti, al Congreso por la invitación, a Uniminuto obviamente también por la invitación. ¿Me recuerdas cuánto es el tiempo que manejamos, por favor, para no Tenemos pasar? 30 minutos y Tiene después treinta para minutos. preguntas. Gracias, Ok, Vivi. Listo. bueno, estamos bien de tiempo, Estamos bien y perfecto. Qué estamos bueno. charladitos, nos ha ido muy Eh, bien. Gracias. qué bueno, me alegra mucho. Listo, entonces, bueno, mi nombre es Iván Ernesto Roa Valle. Yo soy docente del CED, del Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto, sede principal. Eh, Básicamente, soy licenciado en sociales, he hecho estudios de posgrado en sociología, en relaciones internacionales, y ahorita estoy terminando, ya soy candidato a doctor en estudios culturales. Entonces, pues bueno, básicamente quiero como de alguna manera compartirles parte de lo que hemos hecho en el set, pero más de lo que hemos hecho es también de lo que hemos reflexionado teóricamente en ese trasegar de construir teoría, también hacer acción participativa y acción transformativa en los territorios, ¿no? Que es buena parte de lo que nos convoca cuando somos educadores y educadoras, ¿no? Entonces, pues yo les preparé una presentación chiquitita, tiene muchas palabritas y eso, ya les iré contando por qué, pero como vamos a dialogar bastante, pues quiero ahí como ofrecerles, contarles cositas, y iré profundizando algunas cosas más, porque para algunos se preguntan, bueno, ¿y qué es el set? ¿Qué hace? ¿Cuál es su papel en un minuto? Pues ahí yo les iré comentando. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir aquí la presentación para que ustedes puedan verla sin ningún inconveniente. Entonces, supongo que ahí ya se estará viendo. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, pues nuevamente la ponencia se titula Investigación, Acción, Memoria y Transformación de los Territorios. Básicamente represento nuevamente al Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto. Nosotros, ¿qué hacemos allí y qué pretendo yo hoy contar también? Entonces, básicamente, nosotros como SED tenemos a cargo la proyección social en un minuto, somos una parte, un área de la proyección social en un minuto, y nuestra proyección social está recogida en elementos que tienen que ver con responsabilidad social, que los estudiantes de un minuto ven una materia transversal que se llama práctica en responsabilidad social, que es una manera por la cual nosotras y nosotros en el SED, y desde la perspectiva de Uniminuto, llevamos a los estudiantes a los territorios a trabajar con las comunidades como un proceso de práctica. Usualmente cuando uno se pone a pensar las prácticas, ¿cierto? Son aquellos procesos que tienen que ver con aspectos de la profesionalización, ¿no? Cuando uno se prepara como docente o cuando uno se prepara en cualquier otra área del conocimiento, las prácticas son como poner a prueba esos procesos de profesionalización. Entonces, en un minuto, esos procesos se acompañan con algo que se llama práctica de responsabilidad social. O sea, vamos a poner en práctica el ejercicio de ser responsables frente a la sociedad, a la comunidad, a los territorios. Entonces, en ese marco, nuestros estudiantes en la práctica de responsabilidad social, que es una materia transversal en un minuto, que convoca básicamente, estamos hablando alrededor de 1.600 estudiantes semestralmente, perdón, no mensualmente, semestralmente. Entonces, los estudiantes participan en los territorios en unos proyectos que previamente nosotros hemos venido diseñando y los cuales hemos trabajado casi durante 15 años, 20 años. O sea, ya llevamos mucho tiempo en este proceso, y nosotros en ese sentido hemos logrado consolidar procesos de investigación-acción.
porque nuestros estudiantes no solo tienen que ir a apoyar al territorio y ir a ver qué es lo que pasa en el territorio, sino que básicamente ellos tienen que plantear una incidencia en el territorio, ¿cierto? No es solo como que yo voy y ayudo y ya, no. Tienes que proyectarte en el territorio, tienes que plantear un proyecto, que esa es tu práctica de responsabilidad y es acompañada por uno de los docentes del SET, obviamente, en un área específica. Tenemos áreas como en educación, tenemos áreas con trabajo con niños, en comunicación, tenemos en alfabetización digital, tenemos en economías solidarias, bueno, tenemos una serie de proyectos sociales de transformación, se llaman estos proyectos, donde los estudiantes trabajan. Claro, bueno, no trabajan, participan en su práctica, ¿cierto? Y ellos no saben de alguna manera a qué se están inscribiendo. Nosotros socializamos con ellos al principio de semestre estos proyectos, pues también para que hayan afinidades de los estudiantes con los proyectos, ¿no? Porque si yo soy, por ejemplo, un edufísico en formación, pues a mí me irá mejor en estos proyectos que trabajaré con comunidad directamente y no tanto en la idea de negocio o algo así. Entonces, también lo pensamos en ese sentido. En ese marco, ¿cierto? En este gran marco, este gran paraguas de lo que implica la acción social, de lo que implica la investigación, acción in situ con estudiantes desde unos proyectos establecidos por el Centro de Educación para el Desarrollo, emergen nuestras investigaciones. Entonces el SET proyecta su quehacer investigativo desde estos procesos comunitarios. O sea, nosotros de alguna manera configuramos nuestros problemas de investigación desde lo que surge en estas prácticas y en el territorio mismo. ¿Sí? No es como que nosotros nos inventamos el problema para ir a llevarlo a la comunidad, es al revés, como ahorita también escuchaba por ahí a las compañeras, ¿no? Como que la comunidad misma nos plantea el problema y en esa medida, en el diálogo comunitario, es que el problema se va configurando y el investigador de Uniminuto, en este caso del Centro de Educación para el Desarrollo, pues entra a reforzar y apoyar procesos desde su quehacer investigativo. Entonces, como que todo se encuadra, todo se empalma. En ese marco es donde surge este proyecto que les voy a contar. ¿Cierto? En ese marco, como una necesidad. Este proceso, este proyecto, se llama Agenda Regional Ciudad Bolívar, que algunos profes en un minuto conocen estas apuestas de Agenda Regional de un minuto, donde básicamente entendemos la investigación como incidencia en una región, básicamente, no en un lugar puntual, sino una incidencia un poco más abarcadora, pero que también tiene en cuenta lo local. Entonces, nuestra agenda regional es Ciudad Bolívar Suacha, donde Uniminuto tiene apuestas de proyección social, ¿cierto? Y como bien lo indica su nombre, es una apuesta por co-construir comunidades desde la planificación territorial. Entonces, como todas y todos sabemos, en los límites entre Ciudad Bolívar y Suacha, ¿cierto? Allí por la parte de Ciudad Bolívar, que todos de alguna manera tenemos en nuestros imaginarios o que conocemos, ¿no? Esta parte del Cerro del Ahorcado y todos estos barrios del Potosí, todos estos barrios que colindan con Cazucá, con Suacha, hacia la parte de atrás de Ciudad Bolívar, por decirlo así, para ubicarnos un poco. En esos barrios sabemos que habita población vulnerable, que habita población eh, que está en condición de desplazamiento, ¿cierto? Tanto migrantes forzados como migrantes, migración interna. Entonces, en ese espacio, y todas y todos también lo sabemos, se ha venido construyendo, no solo allí, sino en buena parte de la ciudad y en buena parte de los barrios periféricos. Se han venido configurando nociones del territorio, nociones barriales que emergen desde las propias necesidades de las comunidades migrantes internas o muy recientemente migrantes externos, ¿no? Que vienen los hermanos y hermanas desde Venezuela usualmente. Entonces, estos barrios, que algunos llaman barrios de invasión, son barrios que efectivamente en sus prácticas, en sus quehaceres del día a día comunitario, son barrios que van adquiriendo significación para los que allí habitan, ¿no? Entonces, esos significados, esas interacciones entre la población, lo que hace es que el territorio vaya tomando unas reconfiguraciones. Allí es donde nosotros, como investigadores del CET en un minuto, obviamente en un trabajo mancomunado con las personas, y ahorita les contaré un poquito más de eso, eh, empezamos a hacer estos ejercicios de reflexión también científica, ¿no? Que no se nos puede olvidar
que nuestro carácter también en el ámbito académico es un proceso de reflexión, más allá de que nosotros hagamos ciencia, entre comillas, es también que la ciencia transforme, ¿cierto? En nuestro quehacer investigativo podamos ayudar en la transformación de los territorios y no caigamos en este juego neoliberal científico donde el investigador interviene en el territorio para sacar sus productos y presentarlos ante ciencias, que es lo que básicamente ha pasado históricamente y que muchos entran en esos juegos de la producción académica. Entonces, nosotros en ese marco nos hemos planteado básicamente indagar, ¿no? Indagar los sentidos. Porque es que siempre que uno piensa en los espacios, en estos barrios marginales, en estos barrios autoconstruidos, porque son barrios autoconstruidos, cuando uno piensa en estos barrios, uno piensa en cómo ayudarle a la gente a organizar básicamente el barrio, o establecer la acción comunal, o preguntar o indagar cómo fue que surgió el barrio, etcétera, ¿cierto? Pero muy pocas veces se indagan qué sentido tiene la persona en torno al barrio mismo que ella o él vio emerger o construir, básicamente, ¿cierto? Entonces nosotros pues nos planteamos, y también la comunidad en su necesidad, empezó a indagarse por los sentidos y los significados del espacio, porque todas y todos sabemos que el espacio, el territorio, está configurado por una serie de elementos simbólicos, estructurales, ¿cierto? En los cuales emergen unas configuraciones de sentido que a veces chocan o a veces son armónicas, ¿no? Es cuando el barrio no tiene conflictos, por ejemplo. Pero todas y todos sabemos que los barrios tienen conflictos, que en los barrios se reproducen un montón de estructuras de poder, de violencia, de género, de raza, ¿cierto? Que están haciendo parte de estas construcciones de sentidos y por las cuales uno empieza a entender parte de los conflictos que hay dentro de los barrios mismos. Entonces nosotros decíamos, listo, indaguemos las personas mismas también en aras de construir un tejido territorial. Se empezaron a preguntar por los sentidos. Oiga, ¿cuál es el significado que yo le doy a este espacio que habito? ¿Cierto? ¿Cuál es el significado? ¿Cierto? ¿Cuál es la memoria y el territorio, cierto, que se tejen entre los pobladores? ¿Cuál es su noción de territorio? Porque aquí vienen ahorita les voy a plantear una serie de elementos, ahí vienen muchos elementos donde uno dice, bueno, el territorio es el que habito, el territorio es el que transito, el territorio es el que llevo en mi cuerpo, el cuerpo territorio. ¿Qué es el territorio en sí mismo? Que esto hay una discusión muy interesante hoy en América Latina desde la geografía crítica y desde otras posturas de la geografía, como la geografía decolonial, la geografía feminista, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica el territorio? ¿Cómo se teje el territorio? ¿Cierto? Y más un territorio de frontera donde hay unas claras tendencias de diferenciación y los que conocen el límite entre Soacha y Bogotá, en esta parte seguridad, saben que lo que es Bogotá está como más organizado, entre comillas, ¿no? Ha sido de alguna manera, se han hecho las vías, los andenes, etcétera, y cuando uno pasa a Soacha es todo lo contrario. Entonces ahí hay unas construcciones de territorio en ese espacio de frontera. Claro, eso hablando desde los sentidos, de lo que vive el poblador y la pobladora, pero pensando en esos choques fronterizos, también uno puede entender las violencias, uno puede entender la configuración territorial y unas fronteras invisibles que son disímiles a esa frontera o esa línea que está marcada allí en el espacio. Entonces, básicamente con quienes empezamos a indagar esto es con los habitantes de los barrios El Oasis, La Isla, El Progreso, El Roble, que son barrios que habitan esta frontera del lado de Soacha, básicamente, no del lado de Bogotá, sino más del lado de Soacha. Claro, a veces dialogamos con colegas de barrios de Ciudad Bolívar en Bogotá, porque también hay una construcción de procesos que rompen la frontera. ¿Sí? Y perdónenme también que hable mucho en frontera, pero parte de mi formación es en relaciones internacionales, entonces también tengo muy metido el tema de la frontera en mi cabeza. Entonces, así surge esto. Básicamente con la comunidad queremos indagar los sentidos, los significados del espacio, cómo es que la persona construye esas nociones para poder entender lo que allí transcurre y cómo desde allí construir tejido social, ¿cierto? Para transformar la vida de estas mismas personas. Entonces, eh,
Pensar la configuración y el fortalecimiento del tejido social en torno al territorio implica verlo desde varios niveles. El tejido social tenemos que entenderlo multinivel, y esto es una abstracción desde el concepto de multiterritorialidad, también desde Hasberg, porque un poco pensar el territorio es pensar los territorios. Y si yo quiero pensar los territorios, tengo que entender el tejido social multinivel, porque hay varios territorios, hay varias nociones del cuerpo, hay varias nociones de los sentidos, de las significaciones, tengo que pensar todo eso a esos niveles. Entonces, claro, esto no es que al profesor se le ocurre un día, ¿cierto? Una epifanía teórica, sino que básicamente en los diálogos con la comunidad es donde empiezan a surgir estos diálogos. Es que es muy interesante porque nosotros estamos un día en una reunión con la mayoría de señoras, porque también es un elemento sustancial, la mayoría de ellas señoras estamos en un diálogo y empezamos a ver esas configuraciones de lo que es el territorio y ellas preocupadas por cómo construir el tejido mismo, ¿cierto? Cómo había una preocupación por comprender el territorio desde su hechura, desde lo que implica hacer una casa, ¿cierto? Entonces, nosotros veíamos con ellas que era necesario entender el territorio mismo, cómo se configuró el territorio mismo, ¿cierto? Y cuáles son los actores que allí transcurren y las dinámicas de interacción que allí se dan, ¿no? Es un poco, y empiezan a surgir las historias de vida en torno a ella, que tal les contaré algunas, ¿cierto? Pero básicamente empieza a decir, bueno, ¿cómo se configuró el territorio? La comunidad empieza a decir, bueno, ¿cómo históricamente empezó a pasar esto? ¿Cierto? Entonces, primero vamos a ver desde el territorio mismo. ¿Qué implica el territorio de base? El espacio, desde esta idea de Milton Santos, ¿no? El geógrafo brasilero. No soy geógrafo, pero dialogo con la geografía. Entonces, el territorio mismo, el espacio, donde se configura esto, ¿no? El segundo elemento es desde una mirada más reflexiva de los actores, que era lo que les decía, o sea, tengo que tener en cuenta las nociones del territorio y los sujetos que allí transcurren históricamente, porque yo lo como, o sea, yo puedo tener mi noción de territorio y la configuro cotidianamente, pero la noción de territorio de las comunidades es diferente a la que yo he configurado, ¿cierto? Y más en este espacio donde han entrecruzado elementos de migración. Entonces, al ser estos sujetos históricos, llevan en su corporeidad las huellas de la cultura. Y aquí entra un elemento sustancial, la cultura, ¿cierto? La historia, la tradición, una serie y el territorio mismo que tú arrastras con tu cuerpo, ¿cierto? Que esto es un poco desde la teoría feminista, ¿cierto? Cuando nos dice que efectivamente los cuerpos llevan el territorio mismo y los cuerpos reflejan el territorio en la medida de la configuración del cuerpo mismo desde una visión muy interseccional. Entonces, ese territorio que yo llevo, más el territorio al que yo llego, ¿cierto? Eso empieza a configurar las nociones de lo cultural, de lo histórico en mi persona, ¿cierto? Entonces, eso se imprime en las nociones de mundo que yo tengo, básicamente, y determina lo que es mi territorio y lo que soy yo en sí mismo, que a veces, y aquí es donde hay que hacer el llamado de atención ético-político, es tergiversado por la persona externa, ¿cierto? Entonces puedo estar yo soy el externo, ¿cierto? Entonces, la comprensión del territorio tengo que hacerla desde el cuerpo mismo que habita el territorio, no desde cómo yo leo el territorio como persona foránea, ¿cierto? Y desde la historia misma de esa persona y desde la cultura y la memoria que ella ha venido configurando. ¿Mm? Entonces, por último, y ya lo había mencionado, ¿cierto? Aparece la cultura, tomando el texto clásico de Goetz, donde dice que la cultura se entiende como ese patrón históricamente transmitido de significados expresados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas. Llevamos la cultura y cuando se es migrante se lleva la cultura, ¿cierto? Que es un poco ahí donde aparecen los choques culturales y aparece esto tan denigrante que se llama la xenofobia, ¿cierto? Entonces, ese patrón histórico que se transmite se ve en el territorio de Bogotá de las personas migrantes, porque recrean el territorio de su procedencia al territorio donde llegan. Y ese territorio se expresa simbólicamente en sus casas, en sus calles,
en sus formas de construir el barrio, porque el barrio es autoconstruido. Esos barrios de invasión, entre comillas, son barrios autoconstruidos, donde la persona intenta retratar su noción de territorio y de cultura a través de eso que ella o él construye, que en muchos casos son ellas también. Porque en este sistema capitalista patriarcal, el hombre, ¿cierto? Al ser uno de los elementos puntuales de los procesos de dominación, ¿cierto? Tiene que salir a proveer y la mujer se queda desherbando el territorio, organizando el espacio donde se va a erigir la casa a futuro. Y aquí surgen unas historias muy fuertes, ¿cierto? Por parte de las compañeras con las que hemos venido trabajando. Entonces, en ese espacio, eso que yo viví, eso que yo traigo conmigo, lo recreo allí en la construcción de mi vivienda. Claro, no es solo rastrear cómo es que se hizo la vivienda y cuáles son los elementos simbólicos de la cultura que allí están presentes. Porque también la intención de transformación que nosotros pretendemos es acompañar con profesionales de la arquitectura y de la ingeniería cómo podemos ayudar a que estas personas tengan una mejor vida en estos espacios. No interviniendo, no construyéndoles, porque eso no es el carácter tampoco. No podemos, por temas también de ley, ¿cierto? Porque son espacios, entre comillas, ilegales. ¿Sí? Y si una institución empieza a construir en espacios ilegales, pues bueno, si viene un tema denso, hablando legalmente. Entonces, para cuidarnos un poco en la institucionalidad, en temas legales y poder llevar a cabo unos procesos satisfactorios y de no prometer cosas que no podemos hacer, hemos venido haciendo procesos de intervención también en las casas de forma autogestionada por parte de las comunidades a través del acompañamiento con ingenieros, con arquitectos, que les ayudan a organizar mejor sus hogares en términos de evacuación de residuos, en términos de recolección de agua, ¿cierto? En varios niveles, sin que eso implique un compromiso institucional en términos legales, ¿sí? Así como que un minuto está dando dinero para... No, no ese es el proceso, porque eso nos acarrearía una serie de problemas y nosotros también tenemos que proteger la comunidad primero, ¿cierto? No prometerles cosas que no pueden ser y obviamente pues la institucionalidad que representamos, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿cierto? Que hemos venido haciendo, no solo donde yo voy experto, profesor, investigador de un minuto y saco la información para presentarles a ustedes o hacer mi paper, sino que básicamente en esa construcción con la comunidad, pues ellos van construyendo sus formas de autogestión donde nosotros nos acompañamos, pero al mismo tiempo vamos construyendo y reconfigurando el tejido social. Entonces, por eso nuestros talleres con las comunidades se dividen en diferentes temas. Entonces, un día trabajamos la memoria, el otro día trabajamos elementos del hogar, el otro día trabajamos emprendimientos, el otro día, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, no es por hacer una exotización de la pobreza, pero es un poco para contextualizar el espacio. Ustedes pueden ver muy vulnerables, ¿cierto? También de riesgo por la ubicación misma. Entonces, por eso hay que pensar también este tema de la habitabilidad, ¿cierto? Que hacia allá también tiende el proyecto. ¿Cómo garantizamos un poco la habitabilidad? Que es también ese elemento que hace parte de la obra del minuto de Dios, ¿no? Cuando pensamos en la obra del minuto y en la historia, su mito fundacional que configuró el padre García Herreros, con la construcción del barrio Minuto de Dios, es un poco también esta idea que la gente ve también en el Minuto de Dios, esto, ¿no? Como la obra que dejó allí el padre García Herreros, entonces también como potenciar ese elemento allí en estas comunidades. Aquí ya es unos planos más abiertos, el problema con el manejo de los residuos, que eso también se trabaja con la gente, lo que les dije hace un momento, como los arquitectos, los ingenieros les empiezan a acompañar para de alguna manera poder tener las mejores condiciones de habitabilidad. Entonces aquí ustedes pueden ver el espacio donde estamos teniendo estos procesos de acompañamiento. Básicamente lo que estamos viendo aquí, y ya para entender el territorio mismo desde las comunidades migrantes mismas, que en este caso la mayoría de comunidades son afrodescendientes, que también hay una particularidad, ¿cierto? Entonces el territorio
como es la recreación de unos elementos relacionales a nivel social y a otros niveles, esas formas del relacionamiento, pues básicamente nosotras, encontramos en un teórico colombiano, que es Santiago Arboleda, ¿cierto? Caleño, afrodescendiente, él, eh, en algún momento también fue asesor, no es por hacer publicidad ni nada por el estilo, pero fue asesor académico para los encuentros del Pacífico que hubo hace poco del presente gobierno. Entonces, alguien que conoce las condiciones migrantes, que ha investigado sobre la migración interna de afrodescendientes en Colombia. Entonces, básicamente, el profesor Arboleda nos dice que las personas, cuando llegan a los espacios, cuando llegan huyendo porque la mayoría de veces huyen de algo que los está afectando en su territorio de origen, empiezan a construir algo que se llama el paisanaje, ¿cierto? Esa idea del paisano. Entonces, ¿cómo vemos eso o cómo empezó a emerger con la comunidad? Pues resulta que cuando hacíamos los trabajos de historia oral con las señoras, porque la mayoría eran señoras, vuelvo y digo, empezaban a contar cómo entre ellas aparecía esta ayuda, esta colaboración, ¿cierto? Este compadrazgo también de alguna manera, que es el paisanaje, ¿cierto? El paisano que me ayuda, porque no lo conozco, no sé quién es, pero tiene la misma historia que yo muchas veces, ¿cierto? Y que él ya tiene su casita y me empieza a ayudar a hacer la mía, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación de lo social que está recreando el tejido. Entonces nosotras y nosotros, ¿cierto? Les hacemos ver a ellas que ahí ya hay un tejido social. Ahí hay una relación de paisanaje, de compadrazgo, que no siempre son compadres, pero no se le llama compadrazgo, se llama paisanaje, ¿cierto? Del paisano, el vecino, el amigo, ¿cierto? Que empieza a configurar una idea de tejido social. Yo te ayudo a hacer tu casa, porque a mí alguien me ayudó a hacer mi casa. Y así son las historias que empiezan a contar estas mujeres, ¿cierto? Yo hice mi casa porque la señora donde yo llegué, la vecina me empezó a ayudar, y el vecino, y entonces echamos machete, y no sé qué, y yo cuando llegó otra persona, yo empecé a ayudarle a ella, y empieza a construirse una idea de tejido desde allí mismo. Entonces les empezamos a hacer ver a ellas qué es tejido social, ¿cierto? Que el tejido social no es solo las relaciones sociales de donde yo me relaciono con el vecino porque es mi vecino o con el de la tienda por una relación de mercado, etcétera, sino que en esta relación tan íntima de la ayuda también hay tejido social, ¿cierto? Y se empiezan a tejer allí un montón de elementos. Entonces, efectivamente, allí se reproduce el territorio de otra manera, porque básicamente el territorio se está construyendo comunitariamente, ¿cierto? Que es también una herencia de la mayoría de personas que llegan a las ciudades porque vienen de sociedades o de elementos de configuración comunitaria. No es una sociedad tan individualizada como nos pasa a los citadinos y a las citadinas, ¿cierto? Entonces allí está este elemento comunitario que hace parte del tejido social. Y no es solo ese elemento el que se reproduce, o no solo ese elemento el que se recrea en el territorio, también surge algo que el profesor Santiago Arboleda llama las suficiencias íntimas, que este elemento me parece súper interesante, porque es la capacidad a través de la cual la comunidad provee las formas de sostener la vida. Y este es un debate muy bonito porque este es un debate que se acerca también al feminismo, ¿no? Con la idea de sostenimiento de la vida. ¿Qué implica sostener la vida? ¿Cierto? Y que son los debates que también plantea Federici, etc. Entonces, las formas, las maneras en que se sostiene la vida en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo construyo formas suficientes, pero que tramito en la intimidad de mi familia, que tramito en la intimidad? O sea, cuando hablamos de lo íntimo, hablamos de esa cercanía, ¿cierto? Que se da entre las personas para suplir y salir de esa vulnerabilidad misma, esa suficiencia. Es lo que también, de alguna manera, en sus formas organizativas, es lo que los autores, los colegas afro llaman las clandestinidades públicas. Cómo las personas se organizan de formas clandestinas, porque eso no se ve, o sea, nadie le dijo a la vecina que viniera a ayudarme, sino que de alguna manera había algo que está actuando allí
de forma clandestina, pero que se hace público en el momento de la ayuda misma. Este elemento es también muy interesante desde la perspectiva afrocolombiana. Entonces, eh, efectivamente, sostener la vida en condiciones de vulnerabilidad implica la reinvención de labores, ¿cierto? Hacer tanto para adentro como afuera del territorio, porque la vida no se sostiene solo hacia adentro, se sostiene también desde la afuera, que era esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Que hay esta división social del trabajo, que también es sexual del trabajo, donde el hombre sale a buscar y la mujer se queda eh, buscando, arreglando las condiciones de habitabilidad, porque básicamente estas mujeres están nivelando el monte, están poniendo palos, están construyendo ese espacio que en el futuro será su hogar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que los mismos sabedores del Pacífico y sabedoras del Pacífico colombo-ecuatoriano, del Chocó biogeográfico, entre comillas, llaman la casa adentro y la casa afuera. ¿Cómo las comunidades reproducen lo social y el territorio también, porque recordemos que sobre el territorio es donde se reproduce lo social y lo cultural, ¿cierto? Reproducen lo social y cultural desde sus formas, tradiciones y saberes de manera diferenciada hacia adentro de su intimidad y cómo lo recrean hacia afuera. Ahí hay una distinción muy interesante porque allí es donde efectivamente están las nociones de territorio que la gente realmente tiene, las personas realmente tienen, en esa configuración íntima, que esa es la más compleja, claro. ¿Esa en qué surge? Esa surge en la medida en que nosotros hacemos los procesos de historia de vida, de historia oral, donde estamos recuperando la memoria para que la gente misma vea allí el tejido que ellos ya han venido configurando. Es que nosotros no nos estamos inventando el tejido, no estamos fortaleciendo el tejido, lo que estamos haciendo es hacerles ver que el tejido está allí, ¿cierto? Entonces, desde sus tradiciones, desde sus saberes, desde las mujeres parteras que todavía están allí, que se convierten también en ese sostén de la comunidad. Entonces, básicamente, esa configuración de lo íntimo de la comunidad también le ayuda a protegerse del exterior, de personas, por ejemplo, como yo, ¿sí? Claro, si nosotros no hiciéramos esto como una investigación acción transformativa, nosotros estaríamos reproduciendo el esquema donde el investigador va y entiende algo y se lo lleva para su ámbito académico, ¿no? Entonces, este ejercicio, claro, esta comprensión conceptual nos permite trabajar de manera más colaborativa, más comprensiva, ¿cierto? Más comunitaria en torno al tejido, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que el tejido emerja ya allí, la comunidad empiece a ver y a reconocer y empiezan unos procesos bellísimos porque salen unas historias de cómo empezaron a ayudarse, cómo se ayudaban con el tema del agua, las mangueras, todo este rollo que es impresionante, ¿cierto? En la medida de cómo la persona busca sostener la vida de ellos, donde surgen todas estas relaciones, ¿cierto? Del cuidado. Entonces, es esta comprensión, ¿cierto? Pero ¿cómo llegamos a esto? En el diálogo con, ¿cierto? Si no, nosotros estamos reproduciendo también una idea muy asistencialista. Eh, entonces, el territorio, y ya creo que ya no sé cómo estamos del tiempo, eh, para que por fin. Entonces, Nos quedan para per- ya ¿cuánto, empezar. Viviana, perdón? 5 minuticos nos quedan. Ah, perfecto, vamos, perfecto, entonces. Listo, entonces, efectivamente, el territorio en sí mismo, porque aquí estamos indagando por el territorio, eh, es la base del trabajo, ¿cierto? De la residencia misma, de los intercambios materiales espirituales, tampoco lo podemos negar, ¿cierto? Todas y todos reproducimos una idea de espiritualidad, sea en un sentido positivo, o sea en un sentido de negación, pero tenemos una idea de espiritualidad. Y allí la idea de espiritualidad también sirve para el sostenimiento de la vida misma, ¿cierto? Que es esta noción también de la suficiencia. O sea, Dios o ese elemento espiritual aparece como una forma de suficiencia en la existencia misma. O
sea, me apoyo en Dios para sostener la vida misma mía. ¿Cierto? Que ese es un elemento que a veces los académicos pasamos por alto porque tendemos a llevar por este ámbito, esta noción objetivista de la ciencia, tendemos a negar las nociones de lo espiritual. Entonces, claro, allí hay un elemento espiritual, ¿cierto? Que pretende, o más bien no que pretende, que se reproduce en la cotidianidad, en la cultura misma. Entonces, pues hay que tener en cuenta este elemento y también cuando trabajamos con ellas, cuando estamos con ellas, pues el elemento espiritual está muy presente también. Nosotros no podemos entrar a negar ese ejercicio, sino que por el contrario tenemos que intentar a comprenderlo y ver cómo ello allí permite reproducir un montón de elementos y sostener la vida misma. Entonces, cuando se trata del territorio se debe, pues, dice Santos, entender que se está hablando del territorio usado. ¿Qué uso le da al territorio? Y ahí también hay un entendimiento del territorio, porque no es solo el territorio que yo recreo, ¿cierto? Sino el territorio como está siendo usado para habitabilidad, pero entonces empieza a hacer una distinción de cómo socialmente el territorio empieza a distinguirse en sus usos. El espacio del encuentro, el espacio de la vivienda, el espacio de la recreación, el espacio del aprendizaje, el espacio de lo comunitario, ¿cierto? Porque en sí es lo comunitario, pero el espacio del encuentro con lo comunitario, donde la comunidad se reúne específicamente y empiezan a aparecer una serie de elementos que le van dando esta sustancialidad al territorio y que nosotras y nosotros intentamos como hacer ver en la comunidad para que ellos rescaten ello y le den la importancia, porque como, y aquí otro elemento, como ellos viven y habitan en su cotidianidad, a veces cuando estamos en la cotidianidad no somos conscientes de esos elementos que están allí. Entonces, por eso ahí nosotros acompañamos. En otras palabras, el territorio como esa instancia social en el cual es construido por la sociedad y a la vez que se construye la sociedad, ¿no? Es un elemento casi de doble vía, ¿cierto? El territorio me configura, pero yo configuro el territorio y recreo el territorio y sobre él construyo un montón de elementos y si logramos comprender esta dimensión, logramos comprender el tejido social, logramos fortalecer procesos y logramos acompañar a la comunidad en ello. Entonces, esa es nuestra apuesta, un poco teórica, sí, pero es la comprensión que nosotros hacemos para acompañar y fortalecer procesos en nuestra acción investigativa que sean acordes a los procesos mismos, que no sean ajenos a los procesos, sino que por el contrario sean acordes a, que sean pertinentes con las nociones que la comunidad misma tiene sobre el territorio para que así podamos efectivamente apoyar esos procesos de fortalecimiento territorial y del tejido social. Entonces, muchísimas gracias. Por aquí me quedo yo entonces para esperar los diálogos, las preguntas, que espero no sean tan difíciles. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, es, ¿qué opina del decreto 632 que pretende otorgar entidades territoriales indígenas? Ahí tocaría que Brian me recuerde el decreto porque me cogió frío con el tema de los decretos 630 y el decreto 632 específicamente. Bueno, entonces, si quieres, mientras tanto, nos puedes contar cómo es la apropiación del territorio en este proyecto y cómo se rompen las barreras imaginarias que hay en ese territorio, como las que mencionaste en Ciudad Bolívar. Vale, entonces ahí viene un trabajo mancomunado también por parte de nosotros como Uniminuto y como investigadores, también de establecer puentes en la comunidad, porque efectivamente hay unas fronteras invisibles, hay unos imaginarios en torno a la frontera, que eso también da para disputas de violencia, ¿no? Ejercicios de violencia, de control territorial, que sabemos que ahorita en Ciudad Bolívar está súper pesado este tema, por todo el tema de bandas criminales que allí están, de bandas narcotraficantes. Entonces, nosotros ¿cómo entramos a mediar? Básicamente, nosotros lo que hacemos es, hemos venido trabajando con un profesor también de alimento que tiene un trabajo comunitario en Ciudad Bolívar, justo en la frontera, pero del lado de Ciudad Bolívar. ¿Cierto? Entonces, lo que hemos hecho es vincular procesos, acercar, entonces que la comunidad no sienta, la comunidad de Soacha no sienta que no puede ir al espacio de la otra comunidad, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos eso? No es llevándolos como tal, ¿cierto? Sino construyendo esa idea de acompañamiento. Entonces, el colega en ese ejercicio, el profesor Fernando, de Uniminuto, ¿cierto? Nos ha acompañado en los procesos con la comunidad
para que ellos mismos lo empiecen a ver a él como un elemento a través del cual ellos pueden acercarse al otro lado, ¿cierto? Entonces, de esa manera lo hemos venido haciendo. Claro, nosotros también tenemos un trabajo en Ciudad Bolívar, SED, y Minuto específicamente, ha tenido trabajos fuertes en Ciudad Bolívar. Y esa base nos ha permitido también construir unas redes de acercamiento hacia la frontera misma de Soacha, desde Potosí, desde estos barrios de la parte alta de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Entonces, desde allí, de los procesos que nosotros ya acompañamos, pues allí empezamos a construir esos relacionamientos. Entonces, a veces hacemos los eventos, o lo hemos hecho, de este lado, del lado bogotano, para que las personas puedan transitar hacia y acompañar y ver también los procesos que están allí, porque recordemos también que Ciudad Bolívar es un espacio de construcción de procesos comunitarios ya de larga data y que se han consolidado muy fuertemente en la localidad. Inclusive recordemos uno muy significativo, que es el de Ojo al Sancocho. Esa es una de las expresiones de las muchas que hay en Ciudad Bolívar. Entonces nosotros nos apoyamos en los procesos que acompañamos con un minuto para establecer los puentes con la comunidad en Soacha. Listo, aquí en el chat había otra pregunta. Se congeló. Espérate, aquí la primera pregunta antes de la anterior es: aspectos diferenciales en la Constitución serían importantes para aportar al territorio. Y no sé si el profe Iván está viendo el chat, aquí nos hace la explicación con respecto al decreto y las normas territoriales. Sí, lo estoy leyendo. Establece las normas, me permito leer a los que están allí, ¿cierto? El presente decreto establece las normas transitorias relativas a la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos en áreas no municipalizadas. Bueno, yo básicamente ante esta respuesta no te podría dar respuesta, o sea, te podría dar una opinión muy desde afuera, y no quiero quedar mal con el colega Brian, que nos hace una pregunta tan elaborada, ¿cierto? No te podría dar una opinión y no quiero quedarme, o sea, no quiero quedar mal, básicamente. No te podría decir que tengo que aceptarlo, no. Me gustaría leerme el decreto con todo el detenimiento de lo que ello implica, ¿cierto? ¿Qué implica construir entidades territoriales en un país como el nuestro, donde efectivamente existe esta figura del resguardo, donde existe la figura política de los cabildos, pero no quiero quedar mal, porque de pronto puedo estar diciendo cosas que no son, y no, hasta ahí tengo que quedar también conocer mis límites interpretativos y argumentativos. Listo, profe. Aquí al principio Viviana tenía otras preguntas que estábamos compartiendo. Ok, ¿Cuáles son los aportes que han quedado para las comunidades luego del proceso realizado? Me imagino que de forma general. ok, perfecto. Pues los aportes están siendo, ¿cierto? No son todavía porque estamos en proceso, o sea, es un proceso que es continuo, en esto llevamos ya 2 años, pero esto ha sido rastreado con anterioridad, ¿cierto? Entonces, en términos más factibles, en términos de lo fáctico y lo concreto, pues las personas han podido construir recolectores de agua, por ejemplo, ¿cierto? Con el acompañamiento que hemos hecho desde un minuto. Entonces hemos hecho un ejercicio muy interesante que no lo acompañé yo, tengo también el crédito que se debe, ¿cierto? Lo acompañaron profesores, arquitectos, ingenieros de un minuto con la compañía de la directora del SET, que es Paola Mususu, ¿cierto? Y hicieron un ejercicio muy interesante de recolección de botellas. Entonces empezaron a reciclar botellas. Vamos a reciclar botellas, vamos a hacer un ejercicio de reciclaje. Entonces empezaron a reciclar botellas con ciertas características, botellas de plástico, y una vez la comunidad ya completó la cantidad de botellas que se requerían, empezó ya el proceso ingenieril de construcción de los recolectores de agua lluvia. Entonces, ¿cómo empezó? Se empezó a construir y los tubos y toda la cuestión para colgarlos en las casas y cómo ellos empiezan a recolectar el agua porque ellos pueden recoger en en cualquier instrumento que tengan, canecas, etcétera, ¿cierto? Para los casos de las casas que todavía no tienen acueducto, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que ya a través del proceso de acción, investigación, acción, transformación, básicamente,
se ha dejado allí configurado, ¿cierto? En cuanto al tema de memoria y de tejido social, lo que estamos buscando y estamos esperando la aprobación de la comunidad es a ver si podemos presentar este ejercicio como iniciativa de memoria frente al Centro Nacional de Memoria. Es cierto, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Recordemos que el Centro Nacional de Memoria Histórica hace rastreo de las iniciativas de memoria que hay en el país, donde las comunidades básicamente no solo construyen su memoria, sino que tienen un acompañamiento de un centro especializado también en temas psicosociales, ¿cierto? Porque si bien cuando nosotros ahondamos en la memoria, efectivamente estamos tocando elementos de lo psicosocial y de la persona misma que le puede afectar, porque la memoria hay que tramitarla con mucho cuidado y más cuando estamos en unas condiciones de vulnerabilidad y de violencia tan altas. Entonces, lo que estamos promoviendo es hacia futuro, ¿cierto? Hacia futuro, tender hacia un acompañamiento, claro, que también Uniminuto lo hace a través del trabajo social, porque aquí estamos involucradas varias partes de Uniminuto, no es solo el CEP. Entonces, pero tender hacia allá, que la comunidad misma construya una iniciativa de memoria para construir un museo de la memoria del barrio, ¿cierto? Entonces, que ya hay elementos, porque un día hicimos un ejercicio de construcción de memoria y el señor trajo la ruana con la que cobijó sus hijos cuando se vino de Córdoba y la primera noche que pasó en Bogotá, y él conserva todavía esa ruana. Y nos contó la historia de la ruana y toda la memoria en torno a la ruana, ¿cierto? Y ese es un elemento de la memoria. Que si ellos quieren volver museo, allí tiene que estar ese elemento, porque todos empezaron a todas y todos empezaron a sentir reconocidos en esa ruana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa señora casi me hace soltar las lágrimas ese día, porque salió con un tubo, una manguera. Dijo, este es mi elemento de memoria, una manguera, y todo el mundo, manguera, y tiene que ver manguera, o sea, súper, así como, ¿cuál es la noción de memoria que hay allí de significación, de sentido? Y ella dice, es que esta memoria, esta manguera significa cuando no teníamos agua en la comunidad y nos tocaba hacer tejidos de mangueras para traer el agua desde otro lado, y el barrio era lleno de mangueras y eso ya no existe. Las mangueras ya no están, pero yo guardo la manguera por la cual llegaba el agua a mi casa. O sea, esto es una cosa impresionante, porque allí en ese elemento recibe un elemento, o sea, está la memoria misma, está una idea del barrio mismo, ¿cierto? Que decimos, allí hay una iniciativa de memoria que tiene que ser, si la comunidad lo quiere así, configurada como un museo de la memoria de este barrio autoconstruido, que en términos legales lo llaman un barrio de invasión. Entonces, todas estas mujeres empiezan a sacar estos elementos. Una señora sacó su mochila con la que salió de su población cuando la amenazaron, y ese es su elemento de la memoria. Y claro, empezó a contar los traumas en torno a, y por eso es que allí necesitamos un acompañamiento psicosocial, porque yo no soy psicólogo, ni muchos de los que estamos allí lo somos. Entonces estamos como buscando esas formas a través de las cuales nos podemos ayudar para hacer un acompañamiento a futuro y tener una mejor incidencia y no abandonar a la comunidad, porque allí seguimos en este proyecto. Profe, pues muchísimas gracias. Como usted mismo lo dice, quedamos pendientes de muchos temas, de las preguntas que aparecen aquí en el chat, que nos llevan a otras vertientes de la situación, de las actividades que podemos realizar en el territorio como docentes, como estudiantes y obviamente como comunidad, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Si quieres, pues, al igual que los demás participantes, nos dejas el correo en el chat si prefieres. La mayoría somos comunidad Uniminuto, personas externas y otras organizaciones, para que quedemos en contacto. Profe, muchísimas gracias. Perfecto, estoy anotando en el chat, me dijiste, ¿cierto? El chat, el correo, perdón, me dijiste que dejarlo en el chat, ¿sí? Entonces, allí ya queda. Entonces, muchísimas Sí, gracias por señor, la para cualquier invitación. consulta posterior y que sigamos con el debate. Sí, Sí, perfecto. señor. Bueno, Y una muchísimas última gracias. invitación chiquitita, regálame un minutito. El Centro de Uniminuto también tiene la opción de voluntariado. Por si alguien quiere participar en procesos de voluntariado, en estos procesos que ya hemos sacado, bienvenidos sean a este espacio donde pueden hacer una labor comunitaria muy interesante desde la Excelente. voluntariado. Excelente. Le escriben a Le Iván Roa presento o a al B. líder del Silva. voluntariado de Rectoría Victoria a Distancia, Bogotá Virtual a Escriben Distancia, que es a Iván Roa o a B. Silva para que
Hagamos Eso, voluntariado juntos. Muchas gracias, exactamente. profe. Muchísimas gracias. Una feliz noche y muchas Bueno. gracias por la invitación.